Entonces eso es lo que nosotros vamos a estudiar, cómo es en general cada uno de los grupos bacterianos y en particular cómo se expresa la historia natural de la enfermedad, la patogénesis, el daño sobre las células, la expresión de los signos y los síntomas. Lo que menos nos importa en no es que no nos importe, es que no corresponde para el semestre, es el tratamiento. Lo vamos a nombrar porque vamos a hacer vamos a hablar de los antibióticos en relación a como, Andrea, ¿puedes cerrar el micrófono, por favor? ¿Listo? Gracias. De manera que vamos a empezar por las generalidades para irnos como entrando ya en el conocimiento de todos. Yo les voy a compartir unas diapositivas. Les sugiero que no se limiten solamente a lo que uno pueda compartir. ¿Y por qué no me deja ver? A ver. Ventana, pantalla, compartir contenido. ¿Y por qué no me deja? Ay. Vamos a ver. Ventana. Ya. Listo. Entonces, vamos a empezar por irnos metiendo como en ese mundo. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, señora. Bueno, ok. Entonces, para recordar que nosotros tenemos una forma de estar protegidos, de evitar esas posibilidades de agentes infecciosos, porque pues la parte infecciosa y ya la expresión de esa infección, que es la enfermedad en sí, y cómo estamos protegidos por esa inmunidad innata y todo lo que forma parte de la inmunidad innata, como es el epitelio ciliado, el tracto respiratorio, que es el que es capaz de empujar hacia el exterior de los pulmones del moco, que tiene como función atrapar, en este caso específico, las bacterias. El moco es parte de esa respuesta inespecífica y generalmente cuando uno va a hacer identificación de bacterias en microbiología, digamos, ¿quiénes están esperando en sala? A ver si puedo darles entrada porque no. ¿Aló? Ya, doctora, ya lo admití. Usted no se preocupe por ello, yo los voy admitiendo acá. Bueno, muy amable. Y ahora me quedé sin la presentación, esperé a ver. Oh my God. Si quiere, yo le doy la opción acá de que todo mundo pueda saltarse la sala de espera para que no le interrumpa. Sí, señor. Eso, muy bien. Gracias. PowerPoint. Listo. Entonces, volvemos a nuestro tema. Todo nuestro sistema inmune está bien distribuido. Nosotros tenemos microbiota que está, digamos, en equilibrio con nosotros, que no es patógena, que nos ayuda en procesos que necesitamos para mantener nichos ecológicos, es decir, ese grupo de bacterias que son simbiontes en algunos sitios anatómicos nuestros, pues mantienen alejados bacterias que sí son patógenas primarias. Entonces, eso sería como parte de nuestra relación con las bacterias, porque hay sitios anatómicos que son completamente estériles y ahí no, la presencia de un microorganismo es sugestivo de un proceso infeccioso, pero tenemos sitios anatómicos donde la microbiota es abundante, no solamente bacterias, sino hongos, y lo vamos a ir viendo. Pero mientras nuestras barreras de protección innatas, físicas, químicas y demás se mantengan adecuadamente, vivimos en equilibrio. Tenemos macrófagos del vaso, los pulmones y el hígado que eliminan pequeños números de bacterias porque siempre estamos enfrentados y abocados a encontrarnos con esa posibilidad de un proceso infeccioso. De manera tal que dependemos de nuestro sistema inmune, de ese equilibrio importante para mantener alejados
la posibilidad de que esas bacterias simbiontes se conviertan en patógenas, como lo vamos a ir viendo más adelante, como algunas que son, el hábitat de ellas es, por ejemplo, nasofaringe nuestra, pero en algún momento, por algún cambio de nuestra relación con ellos, pues se convierten en patógenos graves. Por ejemplo, la Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenza, el neumococo, que terminan convirtiéndose en patologías muy graves. Tenemos a nivel de la saliva, pues, protecciones de tipo químico y de la inmunidad innata, como son las lisosimas, que destruyen las paredes de las bacterias y pues eliminan esas bacterias que pueden ingresar en la ingesta de comida, las manos sucias, bueno, el agua, tantos factores de riesgo que tenemos nosotros. El pH del estómago, pero no solo del estómago, casi digamos que los pH de la mayoría de nuestros sitios anatómicos es ácido, en algunos sitios son alcalinos para eliminar a esos microorganismos. La pérdida de esos pHs adecuados pues nos pone en riesgo de un proceso infeccioso y de una enfermedad. La micción frecuente impide que las bacterias asciendan a través de la uretra, porque la mayoría de las infecciones urinarias son de tipo ascendente y exógenas. Eso quiere decir que esa bacteria vino del exterior o de otro sitio anatómico, como pasa, por ejemplo, con las enterobacterias. ¿Sí? Las enterobacterias, mientras estén en el intestino, vivimos divinamente, a no ser que produzcan toxinas y nos produzcan algunos tipos de diarreas. El problema es que se desplacen mediante la materia fecal, un mal lavado de manos, una inadecuada higiene después de la deposición, sobre todo en las niñas. Entonces, no se hacen una higiene adecuada después de la deposición en el sentido de orientación que es el adecuado, y eso puede trasladar de las heces a la uretra las enterobacterias como la Escherichia coli, los próteos y demás, y de manera ascendente empiezan a producir uretritis, cistitis y demás hasta que puedan llegar al riñón. Hay otras infecciones urinarias que pueden ser pues a través de la vía hematógena, ¿no? Porque vienen de otro núcleo de infección que se desprende algunas partes de esas bacterias y se desplazan hasta riñón, teniendo en cuenta pues que la sangre pasa por riñón. La microbiota normal del intestino, que generalmente nosotros tenemos una gran cantidad de bacterias a nivel de intestino que no están ahí para mortificarnos, ayudan al proceso digestivo, producen vitamina K, mantienen nichos ecológicos, eso que nosotros llamamos microbiota o flora intestinal. Pero tratemos de hablar de microbiota porque pues no son árboles ni son nada, son microbiotas, ¿cierto? Aunque todavía hay textos que hablan de flora, es lo mismo. Cuando ese equilibrio se rompe por cirugías, traumas, tratamientos de antibióticos y demás, pues quedamos expuestos a infecciones a nivel del intestino. O cuando, como en el caso que les hablaba, se desplazan desde allí, pero nosotros tenemos barreras de protección, como son la misma microbiota, que forma un nicho para mantener alejada, porque producen antibióticos las bacterias, porque producen algunos ácidos grasos y demás que mantienen alejados a algunas bacterias. Las mismas sales biliares le impiden la colonización del intestino a bacterias que no toleran ese tipo. Entonces, fíjense cómo estamos relacionando ya lo que ustedes estudiaron en inmunología. A partir de ahora vamos a aplicarlo en nuestra relación con las bacterias, ¿sí? Teniendo en cuenta que es un universo paralelo. Yo siempre les digo eso a los estudiantes. Bienvenidos a ese universo paralelo que nos va a perturbar un poquito la vida porque a lo mejor uno no pensaba en que eso podía pasar. Ellas están ahí y van a estar, tal vez desaparezcamos nosotros como especie y van a seguir porque se adaptan más rápidamente. Entonces, y tienen un genoma que les permite compartir pares de bases, información externa, y eso les ayuda a cambiar muy rápidamente. Para que nosotros cambiemos como especie, pues tienen que pasar muchos siglos y demás, ¿sí? Para adaptarnos a ciertos cambios. Ellos no, porque van aprendiendo. Cada nueva progenie
puede tener algunas características que la célula, que la bacteria que le dio origen, tal vez no las tenía, pero recibe información extra que la involucra dentro de su cromosoma y empieza a expresar esa característica. Entonces, pues aprenden muy rápido y están ahí. Pero no todas están para mortificarnos. Lo que pasa es que tienen potencial de patogenicidad y de virulencia, y ahí es donde nosotros tenemos que estar pues muy claros. ¿Cómo es ese potencial de virulencia que tienen las bacterias? ¿Cuál es esa dosis infecciosa que transforma ese contacto en una enfermedad? ¿Sí? ¿Cuál es esa dosis infecciosa, por ejemplo, de la ingesta de una bacteria en el alimento y nos produce alguna enfermedad a nivel entérico? Todo eso es muy importante. Pero vamos a ir como a una mirada hacia atrás, porque a mí me gusta que ustedes... ¿por qué no cambia? Ya. Ustedes entiendan que lo que tenemos ahora es el fruto del trabajo de muchas generaciones hacia atrás. La enfermedad, la humanidad la veía, digamos, en Edad Media y hacia atrás, como un proceso de castigo por algún evento que cometió, ¿sí? Pero afortunadamente, pues eso fue cambiando a medida que la gente fue estudiando. Si nosotros nos ponemos a mirar lo que fue la enfermedad que nosotros conocemos como la peste negra, ya hay imágenes, hay dibujos de cómo la gente que atendía a los enfermos tenía unas batas largas y como una máscara que parece como el pico de un pájaro, lo que quiere decir que las personas ya estaban entendiendo que había algo en el aire, porque lo que no entendían todavía era que entre personas nos podíamos transmitir los procesos infecciosos, pero que había algo en el aire que producía la enfermedad. Este señor, que es Anthony Van Leeuwenhoek, él era un señor que trabajaba con vidrios, era relojero, entre muchas de sus trabajos. Él diseñó los primeros microscopios. Tengan en cuenta que en ese momento no había energía eléctrica. Entonces, él hizo un juego de espejos para poder tomar la luz del sol y proyectarla a los objetivos y al lente del microscopio. Eso ya les cambió la perspectiva porque empezaron a pensar en ese universo paralelo que estaba ahí. No lo podíamos resolver con el ojo a mirarlo, pero sí se expresaba como un proceso de infección-enfermedad. Y eso fue lo que empezó a hacer entender cómo la gran mayoría, o sea, las enfermedades se expresaban de igual forma en distintas personas, o sea que había algo en común, ¿cierto? Había un hilo conductor que hacía que ese proceso de enfermedad se manifestara de igual forma en todos. Antes de las terapias de antibióticos, la fiebre, que es un síntoma inespecífico de la respuesta inmune, de lo que son marcadores de la inflamación, la gente se asustaba cuando le daba fiebre. ¿Por qué? Pues porque sabía que después de eso o junto a eso venía toda la expresión de una enfermedad que no podían tratar, aunque todas las culturas tuvieron medicina, siempre hubo medicina, porque si no la humanidad se hubiera acabado. Esto permitió mirar, digamos, descubrir algunos protozoarios, observar glóbulos rojos y empezaron a mirar pues, los ciclos vitales de algunos insectos y los espermatozoides y demás en el semen en el microscopio. ¿Okay? Señor Robert Hooke, que cuando ya pues, había microscopios, él pudo observar las células y eso ya también, fíjese, que ya una cosa va construyendo el conocimiento junto a las otras. El señor Ferdinand Kohn, que es el que formuló los esquemas para la clasificación taxonómica de las bacterias, y ahí ya empezaron a agruparlas, ¿cierto? Y empezaron a generar, pues, ideas sobre cómo son las características de todas y cada una de las bacterias para poderlas agrupar. Y de los hongos. Además encontró la forma de resistencia más grande que tienen las bacterias, que son las esporas. Los esporos o las esporas son esa forma de vida latente que tienen las bacterias.
no todos los géneros de bacterias pueden formar esporas, pero hay géneros de bacterias que son esporulados. Y cuando las condiciones de alimentación, nutrición de la bacteria o de temperatura, presión osmótica, todo lo que necesita para poder vivir, no son las adecuadas, la bacteria puede formar esos esporos, vivir un montón de tiempo de manera latente, que es bioquímicamente inactivo, pero tiene toda la información del genoma. Es decir, cuando logra que esas circunstancias sean mejores, pues regresa nuevamente a su forma vegetativa y a tener actividad bioquímica. Por ejemplo, el Clostridium tetani, ¿sí? Puede formar esporas. Y de hecho, digamos que la vía de infección es tener contacto con los esporos. Está este señor que todos lo conocemos, que es Louis Pasteur, que es el padre de la microbiología médica y diseñó lo que conocemos como pasteurización, que es el método que puede eliminar bacterias, hongos, parásitos y las formas esporuladas, que eso es lo máximo. La forma de desinfección que pueda eliminar esporos es, digamos, de mayor competencia, se usa para eliminar, si sirve para eliminar esporos, pues destruye todo lo demás que pueda estar ahí, ¿no? Generalmente son por cambios de temperatura extremas para eliminarlos. Y esperemos a ver si cambia. Ay, no, Este señor, yo creo que todos lo conocen. Y les pido excusas, pero el computador en ese momento está en inglés y me subrayó todo, ¿no? Este señor, ¿qué fue lo que hizo? Él es famoso por una cosa, por el bacilo ¿de qué será? De la tuberculosis. Exactamente. Entonces, el señor pudo encontrar el agente causal de la tuberculosis. En ese momento ya sabían que era una enfermedad infecciosa, una enfermedad mortal, granulomatosa, bueno, en fin, todo lo que produce. Ese señor además hizo unos postulados, que son los postulados de Koch, que hoy en día muchos de ellos todavía son vigentes. Y habla de lo que nosotros conocemos y le da valor a lo que nosotros conocemos como la medicina, las ciencias médicas basadas en evidencia, ¿cierto? Es decir, si su paciente tiene tuberculosis, usted tiene que poder aislar al bacilo de la tuberculosis de las muestras que obtenga de ese paciente. Hoy en día se aplica incluso a lo que es biología molecular, porque si el paciente tiene tuberculosis, debe haber material genético del bacilo de la tuberculosis. Si lo cultiva, debe crecer si crece en medios sintéticos, porque por ejemplo, la bacteria de la lepra no crece en un medio sintético, pero debe crecer. Y si se inocula o alguien tiene contacto con ese bacilo, debe producir una enfermedad igual a la de la persona de donde se tomó la muestra, ¿cierto? La sintomatología tiene que ser igual. Entonces, establece que para que un organismo sea la causa de una enfermedad, necesita ser encontrado en todos los casos de la enfermedad. ¿Sí? Si usted dice, el paciente sospecho que tiene tuberculosis, solicítele los exámenes paraclínicos que se necesitan para confirmar eso y tienen que dar positivos. Si no, piense en otra cosa o la muestra de alguna manera no fue lo adecuadamente, digamos, tomada de la forma adecuada. Se puede preparar y mantenerlo en cultivo puro. La infección debe ser capaz de producir una infección original incluso después de generaciones de cultivo. O sea, usted lo repique y lo repique en medios de cultivo, pero va a tener la misma expresión del genoma en cuanto a el proceso que es capaz de producir en el hospedero. Puede ser recuperado de un inóculo animal y cultivarse de nuevo. Además, digamos que hoy en día también se debe o se puede hacer toda la identificación genómica de los postulados, aplicación en la parte de biología molecular de los postulados de Koch. De manera que ya visto eso, pues nosotros en este nuevo siglo hemos adelantado gracias a la biología molecular,
gracias al estudio de los virus, y fíjense en qué tiempo tan corto se produjeron las vacunas contra el SARS-CoV-2, ¿cierto? Porque ya pues la humanidad tiene otros equipos, otro estudio, la virología, que ha adelantado mucho y demás. La bacteriología es el estudio de los microorganismos que existen como células únicas o como agrupaciones de estas, bien sean como patógenas humanas o saprofitas. La relación nuestra con las bacterias no siempre es de salud de enfermedad, ¿no? Porque algunas de ellas pues pueden ser para estudio. Manipular el genoma de la bacteria ha permitido pues utilizarlo para la humanidad, para beneficio de la humanidad, para crear bacterias, por ejemplo, que puedan degradar hidrocarburos, que puedan colaborar en estos procesos. Entonces, pues eso nos ha servido. Pero la gran mayoría de las bacterias que son saprofitas, que viven en equilibrio con nosotros, tienen potencial de virulencia, es decir, tienen una carga de enzimas y toxinas que las puede hacer producirnos patologías a nosotros, los seres humanos. ¿Cómo participan en la naturaleza? Cumplen papeles en la composición física o química del planeta por el reciclaje de elementos como el azufre, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Participan en la fotosíntesis, algunas de ellas de manera tan amplia o más que el material vegetal. O sea que tampoco es que sean completamente para producir enfermedad. En los mamíferos, ¿cierto? Porque no solamente las bacterias producen enfermedad en los seres humanos, producen enfermedad en los mamíferos, en las aves, en todo este tipo de animales puede producir enfermedad. Algunas de ellas tienen como hospederos a roedores, ¿sí? Porque nosotros también sufrimos enfermedades que están clasificadas como zoonosis. Entonces, bien sea por alimentos contaminados, por orina de esos roedores, por un vector que la pasa del hospedero a nosotros, que seríamos hospederos incidentales, solamente que quedamos en el camino de ese vector, podemos sufrir enfermedades por ese tipo de bacterias y las vamos a ir viendo. Para tener claridad, hay distintos tipos de relaciones como el mutualismo, la simbiosis y el parasitismo. Cuando nosotros hablamos de parasitismo, y es el que nos congrega en más grande medida, claro, nosotros tenemos bacterias simbiontes, ¿cierto? Están ahí, no nos hacen daño, ni nosotros le hacemos daño a ellas, estamos en equilibrio mientras no se altere nuestra, primero la barrera de protección más grande que tenemos, la piel, o alguna, digamos, lesión más grande que le cambia el pH, le cambia la temperatura del cuerpo, la composición del sitio anatómico donde se encuentra la bacteria, y las bacterias son capaces o tienen receptores del ambiente donde están viviendo. Pueden entender ese pH, pueden entender esos ácidos grasos, pueden entender todos esos cambios y pues se cambian en su composición o en su sitio anatómico y empiezan a producir enfermedad. Cuando nosotros hablemos de parasitación en bacterias, no es que sea un parásito, sino que está parasitando, ¿cierto? Es decir, está viviendo a expensas de ese tejido que generalmente es el nuestro. De manera que la evolución ha permitido que haya selección, que digamos cambiemos, que mejoremos, que lo que tenemos hoy en día sea producto de esa evolución como consecuencia de selección natural, que es lo que nos da las características naturales y nos separa en células eucariotas y procariotas. Entonces, ustedes ya estudiaron células, ya saben toda la composición de una célula eucariota y de una célula procariota. Pues en específico para este curso nosotros vamos a estudiar las bacterias que son procariotas y eso pues abre un universo. Las células eucariotas, pues vamos a hablar también de hongos, y los hongos son eucariotas. Ustedes van a hablar de protozoarios en parásitos y demás. Los microorganismos, porque ustedes van a hablar de virus, pero esos señores no son microorganismos, ¿ok? Listo.
Vamos a mirar que las células eucariotas tienen un núcleo como tal, con una membrana nuclear que tiene permeabilidad selectiva porque tiene poros, tiene un DNA en forma de hélice y un RNA condensado en un nucleolo. Eso es de la eucariota. Tiene aparato de Golgi, vacuolas, lisosomas, y si miramos pues las células procariotas, entonces que son así, no tienen nada de eso que acabamos de decir, ¿cierto? Tienen de adentro hacia afuera, para irnos ubicando dentro del citoplasma, está el material genético o el genoma de la bacteria, doble cadena, circular, súper enrollado, y esa es una de las maravillas de la naturaleza, porque si estiramos el material genético de la bacteria, pues mide más o menos 1 milímetro, algo así, y la bacteria mide micras, o sea que parte de esas maravillas de la naturaleza es que se súper enrolle y quepa dentro de ese espaciecito de continente tan pequeño que tiene. En el citoplasma pues va a tener también inclusiones, todas esas sustancias que puede ella guardar para cuando para sintetizar todas y cada una de las partes de su estructura bacteriana, eh, las necesita sintetizarlas y tiene ciclos, produce ATP, bueno, todo eso porque es una célula viva que se está multiplicando, ¿cierto? Hace fermentación, utiliza carbohidratos en presencia y en ausencia de, de oxígeno, porque las bacterias, hay bacterias que son anaerobias estrictas, es decir, no toleran nada de oxígeno, porque su metabolismo no le permite manejar eso que va quedando de la respiración, como por ejemplo es el peróxido, no tiene enzimas para degradar ese peróxido y el peróxido es un bactericida, entonces terminaría destruyéndose la bacteria. Hay algunas bacterias que son aerobias estrictas, necesitan oxígeno 100% para poder multiplicarse y dividirse. Pero en la mitad hay anaerobias que son tolerantes o microaerofílicas, y hay también algunas que son pues con alguna concentración de CO2, que no necesita que sea al 100% de oxígeno y pueden tolerar y vivir ahí. Dentro del citoplasma están los ribosomas, ¿cierto? Porque recordemos que no tienen ni aparato de Golgi, ni retículo endoplásmico, ni nada de eso, pero necesita ribosomas porque sintetiza proteínas y los ribosomas son fábricas de proteínas. ¿Qué más puede tener? Dependiendo del género y la especie, tienen fosfatos, tienen gránulos metacromáticos, bueno, una cantidad de inclusiones en el citoplasma, cuerpos de inclusión. Al núcleo no se le llama núcleo, sino nucleoide, porque no tiene membrana ni nada, ¿ok? Entonces aquí, y viene, íbamos hacia el exterior, ¿cierto? Lo que conocemos como pared bacteriana. Ese es como, digamos, la estructura característica, diferencial, que marca como una diferencia de ese tipo de células con otras. Y está, bueno, se me olvidó decirles antes de la pared, está la membrana del citoplasma, que es una membrana con todas las características y ya la vamos a ver. Tiene permeabilidad selectiva y tiene funciones de oxidorreducción y bueno, demás. Después entonces, esto vienen la pared, y la pared es fundamental para la vida de la bacteria, ¿ok? Y eso lo vamos a ir viendo. Pero no solo para la vida de la bacteria. A nosotros nos ayuda mucho esa pared ahí, porque nos ha permitido manejar grupos bacterianos, ¿sí? La pared. Y algunas bacterias terminan ahí, en la pared bacteriana. Otras tienen cápsula. No todas las bacterias tienen cápsula. La cápsula está asociada a patogenicidad y a virulencia, pero no todas las especies tienen cápsula. Las formas virulentas de una especie o de una especie de un género son las formas más virulentas, porque la cápsula le ayuda a evadir la fagocitosis
Y la fagocitosis es ese primer paso que se necesita para completar la respuesta inmune. ¿Listo? Bueno, ahí la imagen ya vamos a ir hablando nosotros poco a poco. Señora, dígame. Es que usted, cuando nos dijo lo de las anaerobias tolerantes, mencionó lo de las microaerofílicas. ¿Son las mismas? Sí, algunas necesitan baja concentración de oxígeno, sí, con muy poquito oxígeno pueden vivir. Y las anaerobias, las tolerantes son las que igualmente pues pueden crecer en aerobiosis y en anaerobiosis. Eso depende del genoma de la bacteria. Todo eso es expresión es lo que conocemos como fenotipo, ¿sí? Que está dentro del genoma y ya es la expresión propia de género y especie. Algunas bacterias logran como irse adaptando, pero esas características son cromosómicas, porque lo que recibe la bacteria es digamos, no altera esas características tan propias de la expresión del genoma. ¿Sí le quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, la otra característica, gracias, que las bacterias tienen es las tolerancias a las temperaturas, ¿ok? Entonces, si la bacteria es un patógeno humano o un simbionte humano, tiene que tener la capacidad de vivir a nuestra temperatura, porque si no, pues nada, no podría vivir, ¿cierto? A ese grupo de bacterias se le llama mesófilas, es decir, son esas bacterias que pueden vivir entre más o menos los 26 grados y hasta más o menos los 42, porque pues digamos que en órganos huecos, en cavidad abdominal, pues la temperatura es un poquito más alta que 37 grados. Entonces, ellas pueden vivir a esa temperatura, de manera que microorganismo que pueda vivir, que sea simbionte humano o patógeno humano, pues es una bacteria mesófila. Psicrófilas, las que crecen por debajo de 25 grados, termófilas, las que crecen por encima de 42, y hoy en día ya hay evidencia de bacterias que son sobretermófilas, que crecen por encima de casi los 60 o 70 grados centígrados, ¿ok? Pero obviamente pues no podrían ser patógenas humanas. ¿Por qué es importante saber la temperatura a la que crecen? Porque nosotros todavía seguimos haciendo microbiología para identificar agentes asociados a un proceso infeccioso. Es decir, todo eso que ustedes conocen como un cultivo y demás. Obviamente, hoy en día está cogiendo mucho auge lo que es la parte de genómica de identificación, PCR con transcriptasa reversa, pero la parte de microbiología no se puede dejar de lado porque todavía se hace por cultivo los antibiogramas, que son las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos, ¿sí? Como expresión del fenotipo de la bacteria. Las células procariotas son más o menos entre 0 y 1 micra, el tamaño, con una membrana nuclear ausente, con un DNA de más o menos 1 milímetro de longitud, y lo que les hablaba, pues ahí lo que pasa es que está muy bien enrollado. ¿Quiénes hacen ese superenrollamiento? Topoisomerasas, ¿sí? Hay topoisomerasas que ayudan al superenrollamiento y al desenrollamiento, porque el DNA de la bacteria es de doble cadena, en sentido inverso, 3,5, 5,3, y cada ladito de esa cadena es la plantilla para una nueva cadena, de manera que la bacteria necesita que ese cromosoma enrollado circular se abra para que haya formación de nuevo ADN, porque la bacteria se divide por fisión binaria, ¿cierto? De una sale otra de manera exponencial y así sucesivamente. Y para cada una de esas progenies debe haber material genético, porque si no, pues no habría viabilidad, ¿cierto? A cada bacteria le debe quedar una doble cadena. ¿Cómo se forma? Pues porque se abre la cadena que hay y cada lado de la cadena le sirve de plantilla a la nueva cadena. Y luego entonces se van cada una para su ladito, a la madre y a la nueva y a la progenie por fisión binaria. ¿Listo?
Entonces necesita enzimas para desenrollarse, pero de igual manera enzimas para enrollarse, y son topoisomerasas. ¿Por qué les hago salvedad en esto? Porque más adelante, cuando hablemos de antibióticos, algunos antibióticos lo que hacen es reemplazar esas topoisomerasas y resulta que no va a haber desenrollamiento o enrollamiento y la bacteria va a perder la viabilidad. Así es parte, digamos que uno de los mecanismos de acción de los antibióticos. Bueno, y ya el material genético de la bacteria, pues, Profe, señora. disculpe, lo que hacen No. los antibióticos es imitar a la topoisomerasa o reemplazarla. Ella se va a adherir al antibiótico que tiene una capacidad de adherencia, se va voy a utilizar un término que no debería ser, a meterse en el sitio donde debería ir la topoisomerasa. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, ¿cierto? No va a pasar nada y no se va a poder o desenrollar o enrollar. Y lo que estaba esperando, que era nuevo material genético, no va a existir, de manera que la bacteria pierde la viabilidad. Cuando nosotros hablamos, ¿sí? ¿Le quedó claro? Sí, profe, gracias. Cuando o sea, nosotros, no las dejan señora, reproducirse, ¿verdad? Sí, la bacteria deja de multiplicarse. Sí, okay. claro. Cuando uno habla de perder viabilidad es que no va a haber progenie, que no va a haber nuevas bacterias, ¿sí? Algunas podrían ser temporales, esa limitación de la multiplicación, dependiendo de la actividad de la sustancia. Algunas sustancias cumplen una función definitiva en eliminar la viabilidad de la bacteria, entonces hablamos de bactericidas. Pero algunas hacen una disminución de la carga bacteriana temporal, y se llama bacteriostático. Una vez que pasa el pico de acción del agente que se usa para este caso, pues vuelven las bacterias otra vez a multiplicarse. Entonces hablamos de temporalidad, ¿sí? Es bacteriostático. Bueno, el nucleoide es la región que contiene el material genético. Hay un intercambio de material genético. Algunas bacterias intercambian material genético, que era lo que yo les decía, porque ceden pares de bases. Y esos pares de bases pueden lograr entrar al citoplasma, llegar hasta donde está el núcleo. A veces a través de peeling, en la conjugación, y ya lo vamos a ver más adelante, o a veces con bacteriófagos o mediante plásmidos, que el plásmido se une al cromosoma, forma parte del episoma y cuando se vuelve dentro de eso que conocen como replicón, ¿ok? Que es el que va a expresarse en la progenie porque ya el cromosoma o adhiere esas cadenas esas pares de bases dentro del cromosoma. Generalmente esa información que reciben es resistencia a los antibióticos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si es un coco gram positivo, no va a dejar de ser un coco gram positivo. O si es un bacilo, va a seguir siendo un bacilo. Lo que va a cambiar en esa cepa es que si antes era sensible a un antibiótico, en la progenie, como recibió esa información y la metió dentro de su cromosoma, entonces la progenie va a ser resistente. ¿Por qué? Pues por las condiciones que son de resistencia y lo vamos a ver más adelante. Algunas tienen incluso ADN extra, que es lo que se conoce como las islas de patogenicidad. Y como se llaman así, pues lo que confieren son mayor virulencia. Entonces, por eso es que las bacterias cambian tan rápidamente, aprenden tan rápidamente y se acostumbran, se acomodan y se organizan en condiciones diferentes. Por eso, porque son capaces de recibir material genético diferente dentro de su estructura. Bueno, el cromosoma bacteriano en casi todos los géneros de bacterias es haploides, hay contadas excepciones y carecen de aparato mitótico. Ay, perdón, ahí en esa imagen se ve el ADN bacteriano y los plásmidos. Mire que los plásmidos también son doble cadena, que logran ingresar en la doble cadena que nosotros tenemos ya
en el imaginario de lo que vamos a hablar. En el citoplasma, pues está el nucleoide, los plásmidos, los ribosomas, eso es lo que hay más o menos. Si ustedes se fijan en esa imagen, está la membrana plasmática, la pared, tiene flagelos en todo el contorno, ¿cierto? Y un flagelo grande en un extremo, y los flagelos pequeños tienen y reciben un nombre que es el de pili. Esa es una estructura que se llama, le permite, mire, el pili le permite anclarse al sitio donde va a crecer. Para que una bacteria desarrolle y desencadene un proceso infeccioso y una enfermedad, el primer paso que debe dar, que es requisito sin el cual no se produce la patogénesis, es la adherencia. Si no hay adherencia al sitio, pues no pasa nada, porque se lo puede llevar el moco, vimos, el estornudo, los ácidos, todo eso lo puede arrastrar. El mismo reflejo tussígeno la puede expulsar. Entonces, el requisito para que después venga un proceso infeccioso y una enfermedad es que se adhiera a el sitio donde va a empezar a multiplicarse y a expresar el proceso infeccioso primero en los cambios que produce en el sitio, es decir, en los cambios sobre esas células que está invadiendo, afectando, dañando. Y después eso se va volviendo grande, daña el órgano donde están esas células y luego toda la parte sindrómica y sistémica, porque ya se afectó toda la expresión de ese órgano que está infectado, ¿sí? Entonces, pero lo primero que debe suceder es que se adhiera. Cuando hay adherencia, viene el otro proceso de respuesta inmune, que es la inflamación. Y fíjense aquí ya cómo empezamos. La bacteria se adhiere, es endotóxica, porque produce ese proceso de inflamación. La cápsula o la pared o el peeling le sirven de adhesinas, tiene adhesinas para que se una ahí, para que empiece a hacer lo que tiene que hacer. El pili también le sirve a la bacteria para unirse a otras bacterias para el intercambio de material genético, por algo que vamos a ver más adelante que se llama conjugación, pero para que no lo olviden. Y los flagelos, ¿para qué sirven? Para movilidad. Las bacterias tienen un movimiento browniano, ellas se mueven sobre su eje, ahí solitas se van desplazando, pero las que tienen flagelos pues se mueven más rápidamente en busca de alimentos y demás. Tienen también identificación antigénica. Bueno, está la membrana celular, que está formada por fosfolípidos y proteínas, no hay esteroides, con excepción de un género bacteriano que se llama micoplasmas, que contienen esteroles, colesterol. Los micoplasmas son unas bacterias que si uno las mira parecería que no son bacterias porque no tienen pared. Pero el RNA ribosomal es de bacteria, produce su propio ATP, no necesitan crecer intracelularmente como vamos a ver, porque hay bacterias que no producen su propio ATP y necesitan crecer dentro de una célula, ¿sí? Entonces son de infecciones de ese tipo. Entonces tienen que ingresar a la célula del hospedero, a los sitios por el cual tiene tropismo. Recordemos también que las bacterias tienen, digamos, como un tropismo específico. Pueden crecer en muchos espacios, pero algunas tienen como marcado su dirección hacia determinados tejidos. Entonces, pueden afectar el sistema nervioso central, pueden afectar, producir infecciones a nivel de riñón, ¿no? Digamos que ahí, a nivel pulmonar, a nivel digamos, de los nervios periféricos, dañar todo lo que es la envoltura de los nervios, como por ejemplo la lepra. Ese sería como el tropismo específico, aunque el ingreso y la vía de ingreso sea la vía aérea. Los microorganismos y también los virus pues tienen una vía de ingreso, generalmente la vía aérea, los hongos también, pero tienen un tropismo específico. Entonces ahí es donde nosotros entendemos qué es tropismo, ese sitio
específico y particular a donde van a ir dirigidos. ¿Por qué? ¿Y por qué tienen esa atracción? Porque esas células tienen receptores específicos para la estructura de la bacteria. Digamos que ese es el gran dilema. Nosotros en nuestras células tenemos un sitio de recepción para ellas. Si no tuviéramos eso, hay gran cantidad de bacterias que probablemente no son patógenas humanas porque no hay un sitio donde se puedan adherir en nuestras células. Pero si encuentran un sitio para adherirse, ahí se quedaron y ahí empiezan nuestros problemas. Bueno, los micoplasmas no tienen pared, de manera que pues hay que utilizar otras formas de identificación. Bueno, aquí voy a cambiar de presentación y ya voy a salir, voy a cerrar acá. No, espera, primero vengo por aquí. Perdón. Voy a abrir la otra presentación y ya empezamos nuevamente, ¿sí? Listo. Ya está intentando cargar la presentación. Listo. Me avisan cuando empiecen a ver la presentación, ¿me hacen el favor? La estamos viendo, doctora. Listo, profe, bueno, ya se ve. gracias, muy amables. Bueno, ahora sí vamos a meternos en particular ya, ¿sí? A hablar de quién, de la pared. ¿Por qué es importante la pared para nosotros y para ellas? Porque la pared es antigénica, es decir, desencadena una respuesta de inmune, porque la podemos identificar, porque nuestro sistema inmune responde de acuerdo a esa estructura y demás. Pero vamos a terminar lo que es la función de la membrana citoplasmática. Tiene permeabilidad selectiva y transporte de solutos, es decir, ella tiene la capacidad de determinar qué ingresa y qué no. Para el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, a través de ella y de los poros que tiene, hay excreción de esoenzimas hidrolíticas, y recordemos, esas esoenzimas nos pueden perjudicar a nosotros, ¿sí? Porque son de distintas características para degradar tejidos. Hace soporte de enzimas y moléculas y es un receptor quimiotáctico y tiene sitios para la transducción. Eso es la membrana citoplasmática. Es de hecho como la membrana de una célula común y corriente. Sirve para permeabilidad y transporte pasivo, difusión simple y difusión facilitada, transporte activo, que es el transporte ABC, transporte de grupos, transporte de electrones y fosforilación oxidativa. ¿Ok? Listo. Aquí más o menos una imagen para que ustedes tengan una idea de qué es lo que la conforma: proteínas periféricas, fosfolípidos, algunas de ellas son hidrofóbicas, tienen oligosacáridos, glucolípidos y lípidos de membrana. La pared, después de la pared viene lo que conocemos como el espacio la membrana. Después de la membrana viene lo que se conoce como el espacio periplásmico. La pared bacteriana está anclada en la membrana, porque la bacteria es una estructura, no son pedacitos. Entonces, esa pared está anclada ahí en la membrana. O sea que ya vamos conformando de adentro hacia afuera, de lo que es la parte del citoplasma, su membrana, pasamos a la pared que está anclada en la membrana. Y venimos a pensar nosotros, ¿para qué le sirve la pared a la bacteria?
La bacteria, su función principal es resistencia, ¿sí? Fuerza tensil. Todo lo de adentro lo contiene la pared, es decir, si la pared se rompe, queda expuesta la membrana citoplasmática, el citoplasma, todo. Si la pared se rompe, la bacteria va a quedar expuesta a lo externo y a la presión osmótica de lo interno. Entonces, lo más probable es que pierda la viabilidad. Está formada por lo que conocemos como glucanos, ¿sí? Que se van uniendo, y aquí vamos a mirar lo que es una pared como tal. La forma de la bacteria, que sea un coco, un bacilo, un cocobacilo, una espiroqueta, se lo da la bacteria. Por eso los micoplasmas, que fue las que hablamos ahorita, que no tienen pared, pues no tienen una forma definida porque no tienen pared. ¿Sí? Profe, una pregunta. Señora. ¿Por qué la membrana de las bacterias no es capaz, como lo es, digamos, la membrana de nuestras células, de mantener el equilibrio osmótico? De mantener el equilibrio osmótico porque, digamos, toda la carga electrostática está ahí, y parte de toda esa respuesta que debe... Recuerden que no tiene la parte interna del retículo endoplásmico y de todo lo que es esas inclusiones que tiene. Entonces, toda la parte de la carga electrostática de la bacteria la tiene que hacer la membrana. Entonces, no, digamos que no tiene esa competencia bien marcada para eso, ¿sí? Fácilmente es afectada por presión osmótica, pero, y de hecho eso es importante también en ese microambiente que se le hace a las bacterias. Cualquier cambio de presión osmótica, más que a la membrana, lo que afecta es a la pared, ¿sí? Y le puede cambiar la forma a la bacteria de manera temporal a algunas y de manera definitiva a otras, ¿sí? Ok, profe, gracias. Bueno, listo. Ahora, entonces, está formada por mureína, mucopéptidos, peptidoglucanos. Todas las bacterias, todas, a excepción de los micoplasmas, tienen pared, ¿sí? Unas tienen mayor cantidad, una pared más grande que otras, pero todas tienen pared. Y les voy a mostrar la estructura básica de la pared. Esta es. Uno se asusta cuando ve todo eso, pero se los voy a explicar. Imagínense una pared. ¿Cómo es una pared? La pared son cadenas, ladrillos, ¿cierto? Ladrillos ahí pegados. Un ladrillo al lado del otro. La parte superior que ustedes ven, les voy a decir de izquierda a derecha, tiene N-acetilglucosamina unido a N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. Eso sería la forma básica de la estructura, o sea, esos ladrillos, ¿cierto? Pero una pared son cadenas de ladrillos, entonces tiene que haber, estos glucanos se unen a otros glucanos. ¿Sí los ven abajo? Otra vez, N-acetilglucosamina están unidos aquí por este enlace fosfodiéster, pero ¿cómo se unen? Miren, si ven que en el N-acetilmurámico hay una cadena de tetrapéptidos, ¿sí lo ven? Que va saliendo, que es la L-ananina, isoglutamina, L-lisina y la alanina de abajo, ¿ok? Para que la pared se sostenga, y estoy hablando de una pared común y corriente, le deben poner cemento, ¿cierto? Bueno, entonces hagan de cuenta que aquí se hace esa fuerza de unión de la pared, se hace del tercer péptido, que es la L-lisina en la gran mayoría, porque en algunos cambia por otro, pero del tercer péptido al cuarto péptido, y eso es lo que se llama transpeptidación, ¿ok? Para que la pared se mantenga unida, tiene que haber transpeptidación. Entonces va de la D-alanina a la L-lisina, de la D-alanina a la L-lisina. Eso lo hace enzimas, o sea, la transpeptidación lo hacen enzimas. Eso conforma una pared. Cuando esa capa de peptidoglucanos es muy grande, señora, dígame. ¿Podría, por favor, repetir para aclarar más sí, lo de señora. la transpeptidación? Con mucho gusto. Gracias. Entonces,
Los ladrillos, o sea, la forma básica de la pared, ¿cómo está conformada? Por cadenas o por uniones de N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, que es lo que llamamos los glucanos, ¿cierto? N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. Pero del N-acetilmurámico se unen al N-acetilmurámico una cadena de tetrapéptidos, ¿ok? Y debajo pues hay gran cantidad de glucanos, mírenlos, pero serían sueltos, serían glucanos sueltos ahí que no servirían para nada, pero para que tengamos una pared fuerte, se necesita que esas cadenas de glucanos estén unidas. ¿Cómo se hace la unión de esos glucanos o por intermedio de quién? Por la unión del tercer péptido o del cuarto al tercero, del tercero al cuarto. Generalmente en la tercera posición, en la gran mayoría de géneros bacterianos está la L-lisina. En algunos puede cambiar, en algunos gram negativos. De la L-lisina a la D-alanina, que es el cuarto. Y así con cada cadena de glucanos. ¿Sí alcanzan a observarlo en la imagen? Bueno, aquí está más o menos, miren. N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. Mire, 4 cadenas de péptidos y del tercer péptido, que era la L-lisina, al cuarto péptido. Y del tercer péptido al cuarto péptido, y eso lo que hace es darle fuerza y cohesión a la pared, porque si no, esto serían cadenas sueltas. ¿Sí? Y esto es lo que se llama transpeptidación. Y ahí es donde está la fuerza, la cohesión, la resistencia de la pared. Es lo que llamamos transpeptidación. Si no hay transpeptidación, la pared no sirve, no es funcional, no hay unión, no se mantiene esta pared que ustedes ven acá. Y es fundamental para la bacteria tener esta estructura. ¿Sí le quedó claro? Dígame. Sí, señora, profe. Profe, una pregunta. Señor. ¿El proceso de transpeptidación solamente se da en el N-acetilmurámico o también se puede generar en el N-acetilglucosamina? No, porque ¿dónde están los péptidos? Mire acá, mira acá. Pues están unidos, los péptidos están unidos en el acetilmurámico. Ah, ok, listo. Entonces la unión es entre péptidos. ¿Y dónde están los péptidos? En el acetilmurámico, ¿ok? Se necesita la estructura básica, sí, para N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina. Es fundamental para la estructura básica esta. Pero los péptidos que hacen la unión con otras cadenas de glucanos están unidos al N-acetilmurámico, ¿ok? ¿Aló? Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Listo. Esa transpeptidación se hace por enzima, ¿cierto? Y para que recuerde más adelante, los antibióticos que inhiben la síntesis de pared trabajan inhibiendo la transpeptidación. Algunos al principio, otros al final. Ahí entonces hablan de todo lo que son todas las penicilinas, las cefalosporinas y todo eso. Y la vancomicina, pero la vancomicina no es de ese grupo. Afecta a la pared, pero no es un betalactámico. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la pared? Para nosotros, para los seres humanos, nos permitió la clasificación o la división de las bacterias en lo que se llaman gram positivas o gram negativas. ¿Qué es la coloración de Gram? La coloración de Gram es una coloración de contraste que fue diseñada más o menos en 1870 y algo, a finales del siglo XIX, y vamos en el siglo XXI y todavía es fundamental para la microbiología. ¿Cuál es el fundamento de la coloración de Gram? La pared. Todas las bacterias tienen pared, pero unas tienen más péptidoglucano y lo tienen como última parte de su estructura. Esas son las, bueno, la coloración de Gram tiene fundamentalmente 4 componentes. Uno, el cristal violeta,
2 el lugol, 3 el alcohol acetona y 4 la fuchina. ¿Cómo se hace la coloración? Pues uno toma la muestra de lo que quiere identificar, pone el inóculo en una lámina portaobjetos, la fija con calor y la colorea. Pone el cristal violeta, 1 minuto, lava, pone el lugol. El lugol es ese mordiente, es decir, ese componente que acaba de fijar al cristal violeta en el péptido glucano y en los poros, ¿sí? Después entonces hace una decoloración con alcohol acetona, previo lavado del lugol, que lo ha dejado 1 minuto. El alcohol acetona lo deja 30 segundos, lo lava. En ese momento de la coloración, todo lo que no sea gram positivo, es decir, esa bacteria que no tiene una gran cantidad de peptidoglucano y que lo tiene más interno que las otras, y ya vamos a ver dónde, pues queda incoloro, ¿sí? Porque no es capaz de retener el colorante primero, que es el cristal violeta. Las gram positivas, que sí tienen bastante peptidoglucano y lo tienen más externo, ya se colorearon de azul o de violeta. Cuando yo pongo el colorante de contraste, que es la fuchina, pues todo lo que está incoloro va a fijar el colorante de contraste, que es la fuchina. De manera tal que lo que es gram positivo es de color violeta y lo que es gram negativo es de color fucsia, de la fuchina o de la safranina, ¿ok? ¿Qué otra información nos permite la coloración de gram? La morfología, porque yo les dije que la pared le daba forma a la bacteria. Entonces, coloreando esa pared, yo puedo ver si es un coco, si es un bacilo, si es un cocobacilo, y si es gram positivo o gram negativo. ¿Por qué es importante para nosotros eso? Porque a nivel anatómico, las bacterias están distribuidas por sitios anatómicos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa expresión del genoma, tolera ambientes anatómicos diferentes. Por ejemplo, a nivel entérico, la gran mayoría de las bacterias necesitan poder tolerar altas concentraciones de cloruro de sodio, sales biliares y demás, y por lo general ese es el grupo de las gram negativas. Eso es muy importante para ustedes como médicos cuando ya estén ejerciendo, porque cuando toman la muestra de un sitio anatómico y se va a hacer el cultivo, ustedes ya por el sitio anatómico, por el tipo de lesión que presenta, ya tienen una idea de cuál es el agente asociado al proceso infeccioso. Entonces no es lo mismo una infección a nivel de piel, de mucosas y demás, que una infección que puede, bueno, aunque por ejemplo hay bacterias que son de piel y mucosas que pueden lograr alcanzar la vía hematógena y pasar la barrera hematoencefálica, pero ustedes ya por las características saben cuáles son las infecciones que producen los gram positivos y en qué sitio anatómico. Fíjense que es importante para eso. En microbiología, porque hay toda una estrategia de identificación microbiológica de acuerdo a si son gram positivas o gram negativas. Y en la microbiología es importante porque en todo proceso infeccioso solicitan cultivo y antibiograma. Entonces, obviamente, pues las estrategias de investigación son diferentes de acuerdo a si son gram positivos o gram negativos. La otra de las funciones de la pared es la división celular y la biosíntesis. Es antigénica, son determinantes antigénicos y productores de toxicidad. Dijimos que permitían la adherencia, entonces son citotóxicas, ¿cierto? Producen inflamación y demás. La bacteria tiene permeabilidad la pared no selectiva. Sí tiene porinas y por ahí pasa sin que ella lo pueda controlar. Las capas de peptidoglucano están formadas por un esqueleto de moléculas N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, con las cadenas tetrapeptídicas colaterales idénticas unidas al N-acetilmurámico, con puentes cruzados idénticos, que permite esa fuerza, esa cohesión. Las cadenas tetrapeptídicas y los puentes peptídicos varían entre especies, generalmente la L-lisina, la alanina, el tercer péptido por lo general, la alanina es la que cambia. Las tetrapeptídicas guardan ciertas características comunes, la posición 3 es la más variable,
Generalmente en las gram negativas cambia por ácido diaminopimélico. Las células eucariotas no tienen ácido diaminopimélico, que es un elemento único de las paredes celulares que no aparece en las paredes de los eucariotas. Es el precursor inmediato de la síntesis de la L-lisina. Bueno, otro componente de las paredes de las gram positivas Profe, qué pena, ¿podría poner la diapositiva anterior de nuevo para mirar eso? Sí, profe, para mirar lo del ácido. Gracias. Listo. Es una variable que se presenta en la posición 3 del tetrapéptido, ¿ok? Generalmente ¿La posición 3 no sería la de la lisina? ¿O sí. Estoy confundida? ¿De la qué? De la lisina. Sí. De la L-lisina. Es que le dije la alanina. La alanina es el cuarto, disculpe, sí. Sí, lo que pasa es que en la diapositiva dice, pues, como que, no sé si estoy comprendiendo mal, pero dice que la posición 3 es la más variable en gran parte de las bacterias gram negativas. No, eso sí, es la más variable. La posición 3, que es la alanina, ¿ok? Y la 4 sería la lisina. Sí, señora. A ver, miremos. La lisina es la posición 3. ¿Sí la ve? Acá. Y la alanina es esta. Generalmente la que cambia es la L-lisina, que es la tercera, la posición 3. La transpeptidación va de la posición 3 a la posición 4, de la D-alanina a la L-lisina. Esta es la transpeptidación. ¿Ok? Ok, profe. Y generalmente la que cambia es la lisina, que cambia por ácido diaminopimélico. ¿Ok? Bueno, otra estructura que tiene la pared bacteriana, pero en las gram negativas, son los ácidos teicoicos. Si ustedes imagínense que es una pared, las paredes tienen columnas de amarre, ¿cierto? Entonces, aquí están los ácidos teicoicos. Son únicos y exclusivos de la pared de las gram positivas. Las gram negativas no tienen ácidos teicoicos. Cuando esta estructura llega hasta la membrana plasmática, se llaman ácidos lipoteicoicos porque tienen contacto con los lípidos de membrana. Y se llaman teicoicos los que no alcanzan a unirse o anclarse en la membrana. Esa es la diferencia, pero funcional y estructuralmente son iguales, ¿sí? Aquí fíjense que hay un espacio periplásmico entre la membrana y la pared. Esta pared que ven ustedes acá es una pared de un gram positivo. Miren la gran cantidad de péptidoglicano que hay. Ahí están. Y aquí está la transpeptidación, si ustedes se dan cuenta, en la estructura. Y los ácidos teicoicos, que son o lipoteicoicos, porque los pueden encontrar y de golpe dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo es la cosa? Lipoteicoicos los que llegan hasta la membrana y teicoicos los que están solamente en la pared. Los pueden encontrar también como ácidos teicurónicos, pero ya eso es cuando el metabolito con el que se sintetizan no está a la mano y entonces las bacterias tienen otra característica. Ellas son capaces de hacer las vías sintéticas de manera diferente. Cuando se acaba un metabolito, ellas usan otra vía alterna para producir las sustancias que necesitan. Por eso es que ellas se adaptan tan rápidamente. Los ácidos teicoicos son polímeros que contienen glicina, glicerol, fosfato o ribitol fosfato, son polialcoholes, tienen enlaces fosfodiéster unidos a azúcares y a la D-alanina. Son encargados, y esta es la parte de la función de los ácidos teicoicos, de la negatividad de la superficie celular. Entonces, carga electrostática y ayudan a la adherencia de la pared en el sitio donde se van a multiplicar. ¿Ok? Ya les dije que los de membrana con enlaces covalentes a glucolípidos, y por eso se llaman lipoteicoicos.
son antígenos de superficie importantes en las bacterias gram positivas. ¿Por qué son importantes? Porque desencadenan una respuesta inmune específica contra ese antígeno. Entonces, estructura una respuesta inmune. Cumplen con funciones relativas a fuerza tensil y a propiedades electrostáticas de la envoltura, que en últimas eso es todo lo que hace la pared también, ¿no? La fuerza tensil, las propiedades de cargas electrostáticas y de la envoltura como tal. ¿Cuándo los llamamos ácidos teicurónicos? Cuando son iguales, pero no tienen fosfatos. Entonces, lo que usan son azúcares y los sintetizan porque los tienen que sintetizar y la bacteria usa vías alternas para sintetizar. Entonces, la pared de las gram positivas tiene mayor cantidad de péptido glucano y lo tiene más externo, que casi que es la última estructura que tiene en la superficie la bacteria gram positiva, ¿sí? Y dentro de esas péptidoglucanos están los ácidos teicoicos o lipoteicoicos o teicurónicos, dependiendo de cómo estén constituidos, pero fundamentalmente cumplen con funciones relativas a fuerza tensil y a propiedades electrostáticas. Además son antigénicos y le permiten adherencia a la pared, ¿cierto? Le ayudan a la adherencia. Ahora vienen las gram negativas. Eso eran las gram positivas, ¿cierto? Tienen un componente extra por encima del péptido glucano hacia el exterior, que es lo que conocemos con el nombre de membrana externa. Está el espacio periplásmico donde está el péptido glucano, y ya vamos a ver una imagen. Y están las lipoproteínas y el lipopolisacárido. El lipopolisacárido es antigénico, es la representación digamos, de la estructura de cada una de las especies y de los géneros de las bacterias gram negativas, y ya vamos a ver por qué. Aquí está, mire, vamos a ir desde la parte inferior, está el citoplasma, ¿cierto? Luego la membrana interna, que dijimos cómo estaba constituida, y está el espacio periplásmico donde está el péptido glicano. ¿Sí lo ven ahí? Fíjense que ahí está representado como dos cadenas nomás de péptido glicano. Y de ahí hacia afuera está lo que nosotros llamamos membrana externa, donde está el lípido A y las porinas, que son las proteínas de porina que le permite el paso de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. El lípido A ya vamos a ver para qué sirve. Y luego está lo que conocemos con el nombre de lipopolisacárido. Por esta condición de la pared es que no la podemos colorear con el cristal violeta, porque miren dónde está el péptido glucano, en el interior. De ahí hacia afuera la bacteria gram negativa tiene otra estructura. Esto le da mayor capacidad de tolerar algunas situaciones ambientales diferentes. Tiene esto que conocemos aquí en la parte superior como antígeno O repetido, que es inmunogénico, que nos permite diferenciar entre especies, y está ya lo que se conoce como la cadena, la región central externa y la región central interna de carbohidratos, lípidos y proteínas. Proteínas que están situadas en lo que conocemos como antígeno O. Generalmente los antígenos son carbohidratos o proteínas, varían entre especie los carbohidratos. En el mismo género hay distintas posiciones aquí en el antígeno O, y por eso ustedes pueden encontrar cuando leen, por ejemplo, Salmonella O 110, Escherichia coli O 157, entonces que hay más o menos 157 variedades de la posición ahí de ese antígeno. Y esa es fundamentalmente la estructura de la pared bacteriana de las gram negativas. Algunas gram negativas son de mayor potencial de virulencia, pueden tolerar, son hidrofóbicas, pueden tolerar sales biliares y demás por la composición. Ahí está. Las lipoproteínas, el antígeno O, el espacio periplásmico y el péptido glicano, la membrana plasmática. Y aquí está la estructura fundamental, que es la pared
por eso les digo, todas las bacterias tienen pared, a excepción de los micoplasmas, ¿sí? Unas lo tienen más grande, otras lo tienen más pequeño, uno lo tienen en la parte más externa, otros por debajo de la membrana externa y de los lipopolisacáridos, como se puede ver mejor en esta imagen, ¿ok? Miren, ahí, acá está. Esta es fundamentalmente la estructura de la pared bacteriana de las gram negativas, ¿ok? Es decir que si ustedes suministran o administran un antígeno para que, un antibiótico para que inhiba la síntesis de la pared, mire todo el trayecto que tiene que transcurrir para que logre ingresar hasta el péptido glucano. Y si hablamos de antibióticos para síntesis de proteínas, pues tienen que atravesar la pared, pasar la membrana y llegar hasta donde están los ribosomas. Igual si es para inhibir síntesis de material genético, tienen que atravesar todo esto. Listo. Entonces la membrana, señora. Que es en la imagen dice KDO y MDO. Esos son sustancias que están ahí compuestas para aquí, ¿sí? El anterior. Okay, acá está. Potasio, sí, potasio KDO. con oxígeno aquí, ¿sí? Son sustancias que tienen y componen la parte donde van suspendidas o sustentadas todas las estos cadenas de carbohidratos, ¿ok? Listo, profe. Listo. Entonces, la membrana externa está unida tanto a la capa de peptidoglucano como a la membrana citoplasmática, ¿ok? La unión con los peptidoglucanos recaen en las lipoproteínas de la membrana externa. Estas proteínas se sintetizan en los ribosomas unidos a la superficie citoplasmática de la membrana celular para empezar a estructurar toda la pared. ¿Se acuerda que les hablé del lípido A? ¿Acá? Miren. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿para qué sirve el lípido A? El lípido A está incluido en la capa externa y digamos que el potencial de virulencia y daño en las células como las nuestras, habla de vertebrados y demás, pues nosotros caemos ahí dentro de todo eso. Generalmente toda la virulencia está ahí y sobre todo si cuando hay daño de la bacteria y se libera el lípido, ese lípido daña las células como las nuestras, ¿no? Entonces toda la parte de la virulencia de las células gram negativas está en ese lípido A, de los que está incluido dentro de los lipopolisacáridos, ¿no? Para que nosotros tengamos presente, perdón. Seguimos entonces. En la capa externa de la membrana externa que ancla el lipopolisacárido se requiere para el funcionamiento de muchas proteínas de membrana y eso es, digamos que una de las funciones del lipopolisacárido. Está conformado por cadenas de glucosamina fosforilada a la que se unen varios ácidos grasos de cadena larga, como los que vimos ahí, y las unidades de repetición que se denominan antígeno O. Los carbohidratos del antígeno O cubren la superficie bacteriana y repelen los compuestos hidrofóbicos. Entonces, ese es uno de los papeles que cumple esta sustancia. Por eso pueden estar en determinados sitios anatómicos y demás, a nivel entérico. Algunos de ellos, la gran mayoría, pueden pasar la barrera hematoencefálica. Bueno, digamos que estafilos y estreptos también. A veces el uso de algunos antibióticos como las polimixinas y los aminoglucósidos hacen que la membrana externa desarrolle permeabilidad a moléculas hidrofóbicas grandes. Entonces, deja pasar sustancias que puedan dañar la bacteria. Las bacterias pueden hacer bombas de expulsión, entonces lo que hacen es expulsar las sustancias y entre esas a veces entonces expulsa los antibióticos. Y esa es una forma de resistencia. Y eso está controlado ahí a nivel de la permeabilidad y de las porinas, ¿no? Todas esas bombas de expulsión que ustedes saben que pueden hacer las células. Entre esas, pues, esa es una forma de resistencia a las bacterias, a los antibióticos, disculpen.
¿Listo? Ah, bueno, tiene especificidad antigénica debido a que este elemento es muy variable entre especies. Entonces, una forma de identificar una especie de bacterias es mediante la prueba de aglutinación, por ejemplo, con un antisuero, para determinar específicamente cuál es ese antígeno que tiene la bacteria. Podríamos decir que es casi como ese ID de la bacteria que nos permite clasificarla y identificarla, y además desencadena una respuesta inmune específica. Digamos que toda la toxicidad está asociada al lípido A y tiene capacidad inmunogénica en vertebrados, o sea que desencadenan respuestas inmunes específicas. Primero pues de tipo celular y luego entonces ya se completa lo que es una respuesta inmune de tipo ya la parte adaptativa de la respuesta inmune, tanto de tipo celular como humoral, para completar la respuesta para eliminar este tipo de microorganismos. Las lipoproteínas son formadas por aminoácidos, más o menos 57, más un componente lipídico, y tienen como función estabilizar la membrana externa, anclar la capa de peptidoglucanos, porque acuérdense que el peptidoglucano está anclado en la membrana interna, o sea, en la membrana citoplasmática. En el espacio periplásmico se alberga la capa de peptidoglucanos y una solución de proteínas que asemeja a un gel, que tiene una función de osmorregulación. Entonces ahí está toda la parte de la regulación osmótica de la bacteria, y por eso si se pierde esa estructura, pues la bacteria queda expuesta, de manera que viene lo que es la pérdida de la capacidad de multiplicación de la bacteria. Bueno, pero no todas las bacterias caben dentro de la clasificación que vimos de gram negativos y gram positivos, ¿sí? Generalmente hay otros grupos bacterianos. Habíamos hablado de las micoplasmas que no tienen pared, y hay otras paredes que se llaman, otras bacterias que se llaman ácido alcohol resistentes. No sé si los habrán oído nombrar. ¿No? ¿Nadie? Sí, un poco. ¿Cuáles? No, ahorita sinceramente no me acuerdo de un nombre como tal. Como las ¿De la lepra? La lepra, las Mycobacterium, sí señora. Las Mycobacterium, el género Mycobacterium o el grupo de los Mycobacterium hay las no tuberculosas, la Mycobacterium tuberculoso y el Mycobacterium lepra. Se llaman Mycobacterium porque tienen ácidos micólicos y ceras en la pared, ¿sí? Entonces, eso nos deja otra perspectiva de bacterias. Ya tienen peptidoglucano, porque dijimos que todas tienen peptidoglucano, ¿cierto? Pero la coloración de Gram no les sirve porque tienen esa capa de ceras y de ácidos micólicos en la parte de la pared que no nos deja entrar los colorantes de Gram. Entonces, por allá hay unos señores que diseñaron una coloración, que es la coloración de Ziehl-Neelsen para bacilos ácido alcohol resistentes, ¿ok? Entonces, esa coloración es igual a una coloración de contraste, pero se empieza por la fuchina ácida. Entonces uno lo que hace es cubrir la lámina donde puso la muestra, la colorea, pero le pone la fuchina y le pone calor por debajo para que ese calor permita que la fuchina ingrese en las ceras y en los ácidos micólicos. Después le hace una decoloración con alcohol ácido, y por esas, las que no se decoloran, que son los Mycobacterium, por eso se llaman ácido alcohol resistentes, porque fijan el primer colorante que lo fijan a las ceras y a los ácidos micólicos. Esos ácidos micólicos y esas ceras las hacen resistentes a la desecación, al sol, al cloro, a la respuesta inmune. Por eso es que son tan resistentes y tan difíciles de eliminar. Entonces esas son otro grupo y me comí una S ahí en resistentes, son tan, digamos, difíciles de tratar, difíciles de eliminar y difíciles de, bueno, no es tan difícil la coloración.
Igual se colorea la de lepra, ¿sí? El Mycobacterium lepra. Hay algunas acciones sobre la pared, pueden cambiar la forma de la pared y la eliminan o la alteran. Entonces, esto se puede lograr mediante hidrólisis, mediante lisosimas o por bloqueo de la síntesis de peptidoglucano con antibióticos como la penicilina, que es un betalactámico, es decir, afecta la transpeptidación en su parte final. En medios con protección osmótica, tales tratamientos liberan protoplastos, o sea, cuando cambia la presión osmótica en la que está la bacteria, puede alterarse la forma. Si originalmente la bacteria es una gram positiva, vamos a encontrar unas formas que llamamos protoplastos. Y si la bacteria era una gram negativa, le vamos a encontrar unas formas alteradas de la bacteria que se llaman esferoplastos. Si son capaces de crecer y dividirse, se denominan formas L. Generalmente la alteración de la pared pues le dificulta la división y todo lo demás, pero también nos dificulta el tratamiento porque se consideran formas de resistencia no genómicas, ¿sí? Porque al alterarse la división de la bacteria pues no son funcionales o efectivos los antibióticos. Digamos, de una de las condiciones para que la bacteria asimile el antibiótico a su metabolismo es que esté dividiéndose y tenga, digamos, su forma de reproducción y de división normal. Estas formas L son difíciles de cultivar, pueden revertir a su forma cuando pasa el influjo que lo produjo y son resistentes a las terapias con antibióticos. Porque también pueden, digamos, limitar la síntesis de peptidoglucano con un antibiótico y demás. Están los micoplasmas, que ya los habíamos nombrado, que son bacterias que carecen de pared celular, no contienen peptidoglucano. El genoma los coloca cerca a las bacterias gram positivas. Son muy difíciles de tratar, de colorear, de cultivar. Bueno, hoy en día las pruebas que se hacen son de biología molecular. Anteriormente los diagnósticos se hacían por descarte, es decir, se buscaba con coloración de Gram de acuerdo a la clínica y si no se encontraba en la coloración de Gram, pero había la clínica, pues se tenía la impresión diagnóstica de que era ese microorganismo. Hoy en día se hacen pruebas moleculares para evidenciar la presencia de este tipo de medicamentos. Obviamente, pues los antibióticos para la síntesis de pared no les sirven, porque ¿cuál pared, cierto? Hay otras estructuras en las bacterias que son el glicocáliz, que es el material con contenido polisacárido que se ubica fuera de la célula, entonces como una estructura mucoide que está en la parte exterior, que le ayuda a adherirse. Generalmente lo que hace es como hacer un microambiente, hace como microcolonias, y entonces se unen una gran cantidad de bacterias ahí, generalmente le permite adherirse a estructuras, por ejemplo, como válvulas cardíacas, cuando hay reemplazo total de cadera, y entonces se adhieren a estas estructuras, las contaminan, no llegan ni las sustancias, las terapias de antibióticos no pueden ingresar porque es como si tuviera un campo de fuerza por encima. Y las células de la defensa tampoco, entonces generalmente terminan es haciendo un reemplazo de las válvulas o de la cadera y demás, y entonces ahí ya le complica todo el cuadro al pobre paciente. Participan en la adherencia a las superficies en su ambiente y sobre todo ese tipo de superficies. Y está la cápsula. La cápsula también está controlada a veces por intercambio de material genético y en otras evidentemente son cromosómicamente determinadas. Es una capa condensada bien definida que está por fuera de la pared. No todas las bacterias tienen pared. Cápsula. La cápsula es antigénica, desencadena su propia, digamos, respuesta inmune específica, pero le da una virulencia a la bacteria, dificulta la fagocitosis, en algunas porque hace la estructura muy grande y entonces los macrófagos y las células encargadas de la fagocitosis como que no son capaces de fagocitar esas estructuras encapsuladas. Entonces se multiplican sin que haya la adecuada respuesta inmune y cuando hay un número bastante importante afectando la salud del paciente es cuando empieza a desencadenarse una respuesta inmune.
Eso le contribuye a la capacidad de invasión de la bacteria. Cepa encapsulada es de mayor potencial de virulencia. Las células encapsuladas están protegidas de la fagocitosis a menos que esté cubierta por un anticuerpo anticapsular. Por eso muchas de las vacunas o algunas vacunas que son cuando el microorganismo, cuando la bacteria encapsulada, por ejemplo el neumococo, es una bacteria encapsulada y es el que desencadena neumonía y además meningitis, la vacuna contra esto es contra la cepa encapsulada, porque si no, no haríamos nada, ¿cierto? Entonces se necesitan anticuerpos que ayuden a completar la respuesta inmune contra estas cepas. Están los flagelos, que está unido al cuerpo bacteriano mediante una estructura compleja constituida por un gancho y un cuerpo basal. No todas las bacterias tienen flagelos, también están dados cromosómicamente. Son apéndices similares a hilos compuestos por proteínas, o sea que son antigénicas, que se pueden identificar, que desencadenan respuesta inmune, que le permiten la locomoción, son móviles, generalmente las células, las bacterias encapsuladas fácilmente se desplazan y van como ocupando y llenando más rápidamente esos sitios que están parasitando. Cuando el flagelo está en un solo lugar, en un extremo y es único, hablamos de un flagelo monótrico. Los fótricos generalmente cuando están, digamos, como una cola de caballo, ¿sí? En un sitio, pero varios. Y perítrico cuando hay flagelos en todo el contorno de la bacteria. ¿Eso quién lo determina? El genoma. Eso depende del género y de la especie. Y eso no cambia por intercambio de material genético, porque el intercambio de material genético lo que determina es cambios de virulencia, de resistencia. Están constituidos por una proteína que se llama flagelina, y se identifica como antígeno H. Entonces, las bacterias que son gram negativas, que tienen lipopolisacárido, tienen antígeno O, antígeno H si son flageladas y antígeno de cápsula, que es el antígeno K si tienen cápsula. Entonces pueden tener 3 antígenos para tipificarlos y para desencadenar una respuesta inmune. Lo que siempre va a tener una bacteria es antígeno del soma, del cuerpo. En las gram negativas es el antígeno O, ¿cierto? Porque puede ser que no tenga ni cápsula ni flagelo, pero va a tener antígeno O, porque ese es el antígeno del soma de la bacteria. Y es el que desencadena la respuesta inmune, es el que podemos identificar mediante pruebas de aglutinación, es el que tiene una respuesta inmune específica, el que podemos evidenciar y nos permite dividir las especies de acuerdo a ese antígeno, ¿sí? Por ejemplo, las salmonelas tienen una gran cantidad de especies, hablan de 2000 y más especies. Y están las endosporas. Las endosporas son esas células en reposo con gran resistencia a la desecación, al calor y a los agentes químicos. Se recuperan las condiciones y entonces vuelve a activarse y toman la forma vegetativa, que es la que es bioquímicamente activa, la que puede producir toxinas y enzimas y puede producir la enfermedad. Son altamente resistentes, pero también hay gram positivas con esporos. De hecho, los Clostridium son gram positivos, son esporulados, pero gram positivos. Son resistentes, digamos, a innumerables formas de desinfección, pero el uso del autoclave, que es vapor, presión de vapor de agua a altas temperaturas, 121 grados centígrados, a 15 libras de presión, como eso sí destruye los esporos, y la pasteurización, la tindalización y todo eso puede destruir los esporos. Esas son las formas de desinfección más eficientes que hay, las que logren eliminar los esporos. ¿Ok? Listo. Bueno. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿las esporas es tanto de gram positivas como de Sí, negativas? eso depende del género, sí señora. Eso está controlado en el cromosoma de la bacteria. Pero señora.
Bueno, sí, va a seguir respondiéndole a mi compañera, ya le pregunto. No, ya, siga, tranquila. Esto es que había una diapositiva en la cual decía que en sitios osmóticos, regulados osmóticos, algo así. No sé. ¿De Más qué arriba. sería? ¿Acá? Creo ¿En que en la esta? 25. ¿En la 25? Cuando la... a ver, Ajá, en medios de con protección osmótica. no, es que ahí me equivoqué, ahí es presión osmótica. Ah, ok. Cambio de presión osmótica, sí, no, protección osmótica, no. Bueno, la protección osmótica la da el peptidoglucano, ¿no? Aquí, mire, en el espacio en el espacio periplásmico, generalmente hay una osmorregulación y demás, pero cuando la presión osmótica cambia, y yo no sé por qué puse protección, se altera la pared, ¿sí? Y se altera la forma de la pared cuando no es lo adecuado que necesita la bacteria. La bacteria necesita para poder multiplicarse y vivir, entre otras cosas, pues una presión osmótica adecuada, tanto en el inicio como al final sobre todo en los cultivos y en los medios donde vive. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta? Profe, Señor. profe, para corroborar lo que usted ahorita está explicando del lipopolisacárido, él va a estar formado como tal por una cadena lateral del polisacárido, que es el antígeno O, que es el característico de la gran negativa, ¿no? El lípido A, que es el que le va a dar la característica tóxica, Sí. y una cadena de polisacáridos. Esa parte, una cadena, esos son unos glúcidos, Carbohidratos. son carbohidratos. Sí. Tiene dos partes, que es la parte externa y la parte interna. Hay bacterias gram negativas que son de mucosas y lo pueden encontrar ustedes que tienen estas cadenas laterales más cortas. Y entonces no se habla de lipopolisacáridos, sino de lipo-oligosacáridos. Por ejemplo, el Haemophilus influenza, ese tipo de bacterias que son gram negativas, pero no son de espacios como el intestino o esos sitios, sino son de mucosas, como los hemófilos, las neiserias, ese tipo de bacterias, ¿ok? Entonces no, son más cortas las cadenas laterales del lipopolisacárido y y lo pueden encontrar ustedes como lipo-oligosacáridos, ¿ok? Listo, profe. Profe, usted había nombrado sobre las pilosidades. Yo había El leído, pili. sí, yo había leído que habían dos tipos que, o sea, habían unos comunes y unos sexuales que solo estaban, los sexuales solo estaban en gran negativas. Estos son los que se encargan de la conjugación. De la conjugación, o sea, el intercambio génico o... A través a ver, una célula más con una célula menos, o sea, de un receptor, de un donante a un receptor, se unen y una de esas cadenas del episoma pasa a través del pili hacia el receptor. Y una vez ahí, pues es el plásmido, pero el plásmido pasa a través de ese y luego cuando ingresa al receptor se va a involucrar en el cromosoma y ya forma parte de lo que se llama el episoma, ¿sí? Que ya un replicón. Para eso es que sirve, para unir las dos células, como un conducto a través del cual pasa el material genético. Y los comunes van a tener que Para propiedades adherencia, adhesivas. Exactamente, para adherencia. Los comunes sí pueden estar en gram positivas también. Sí, es que eso varía de género y varía con el género y con la especie, sí, señor. Listo, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Están callados? Bueno, chicos. Profe, qué pena. Señora, no señora. Lo de los protoplastos y esferoplastos son listo. tipos de gram positivos y gram negativos, ¿verdad? Sí, a ver, la bacteria llega y le cambia la presión osmótica de donde estaba, ¿ok? O alguna cosa, ay, ahora no quiere abrir. Bueno, ahí está. Es la 25, creo. 25, sí, señora. Bueno,
Entonces lo que pasa es que cambia la forma. Ya no son esa forma normal de la bacteria como tal. Digamos que cambian las formas, y si la bacteria originalmente era una gram positiva, hablamos de protoplastos. Pero si era una gram negativa, hablamos de esferoplastos. Entonces es una bacteria que ya no es ese coco redondito, sino que se alteró la estructura de la pared porque hay un cambio en la presión osmótica. Hay, por ejemplo, hay otros cambios que pueden suceder por antibióticos, porque a veces las terapias de antibióticos no eliminan a todas las bacterias que hay ahí involucradas, sino que elimina a alguna parte de esas, sobre todo las más sensibles, pero a veces quedan las más resistentes y entonces hay algún cambio en la estructura. ¿Ok? Y en ese momento es cuando son resistentes a la Sí, claro, es lo que se considera como una resistencia no cromosómica, porque fíjense que no tiene nada que ver con el cromosoma, la alteración en nada, sino que ahí pues no se puede fijar el antibiótico, no puede ingresar, la bacteria no se está multiplicando, entonces esa es una forma de resistencia, cuando el antibiótico no puede cumplir con su función para el cual está producido, ¿cierto? Porque hay una alteración en el sitio a donde debe llegar. Entonces el antibiótico no tiene a dónde ingresar, no tiene a dónde unirse y pues no va a ser químicamente activo. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Ya todos los estudiantes están incluidos dentro del grupo? ¿Sí? Los que están en el listado de asistencia del día de hoy fueron las personas que tomaron la decisión de asistir a este grupo, doctor. Ah, ok, listo. Pero entonces ya envió el listado de asistencia de la clase del día de hoy. Gracias. ¿Y todos reciben la invitación y todo? ¿Sí? Listo. Sí, a todos se linkearon, doctora. Ah, listo. Bueno, muy bien. La monitora del grupo A y mi persona enviamos a los respectivos grupos, y la monitora del grupo A adicionalmente hizo un grupo de WhatsApp para el grupo C, donde le envió la información y se transmitió por el grupo de WhatsApp de cuarto semestre y por un grupo de toda la asignatura de patología infecciosa. Listo. O sea que todo el mundo tenía la información y los que se anexaron a esta reunión son los que están interesados. Listo, muy amable. Yo espero que haya quedado claro lo que hablamos hoy. Digamos que es importante que lo vayamos entendiendo porque todo lo demás lo vamos a ir desarrollando con base en lo que vamos hablando día con día, ¿sí? Nos vemos entonces mañana a las 4 con ustedes, ¿cierto? Para hablar de hongos. Listo. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que descansen. Chao. Gracias, hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Mañana. Lo mismo.